Bueno, y luego de este momento tan especial de adoración, vamos a estar haciendo la lectura orante de la palabra. Yo le invito para que abra o encienda su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Recordemos que leemos para escuchar la voz de Dios, callamos para meditar y oramos para responder. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesús ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Ahora le invito para que meditemos en esta palabra. Cierre sus ojos y medite cómo la palabra de Dios puede hablar a nuestros corazones. Señor Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana, la cual nos motiva, nos invita, Señor Jesús, a reconocer que también nosotros somos tus discípulos, esos discípulos que debemos llevar tu palabra a otras personas. Señor, que al igual que Pablo, no cayó para predicar en ninguna situación, aún en las circunstancias más dolorosas, también nosotros podamos tener esa misma convicción, Señor, de llevar el evangelio, de ir a donde el necesitado, de llevar esa palabra de vida, esa palabra que restaura, esa palabra que trae sanidad, que trae gozo. Señor, ahorita cantábamos, envíame a mí. Señor, que ese canto haya salido desde nuestro corazón para que estemos dispuestos de decir envíame a mí y de poder ir, Señor, y dar las nuevas de salvación. Quita de nosotros ese temor, porque a veces sentimos temor de hablar de tu palabra, o la vergüenza, Señor, no sé, pero tú no nos has dado espíritu de cobardía. Y el mismo espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos es el espíritu que camina con nosotros. Ayúdanos pues a ser valientes, Señor, para predicar tu palabra, para dar a conocer las nuevas de salvación. Gracias, Señor, por el expositor de tu palabra. Ruego pues que hables a nuestros corazones a través de él y úsalo, Señor, como un instrumento en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Yo invito a los niños para que pasen a la escuelita y a los adolescentes también, para que lo hagan de una manera muy ordenada. Esta mañana con la exposición de la palabra bíblica, Wilmar Londoño Zapata, titulada El Evangelio de Dios, siendo y haciendo evangelio.
La gracia y la paz de Dios con ustedes, mis hermanos. No hay mayor mensaje más importante, con más relevancia e implicaciones que ese que llamamos evangelio. Sin embargo, a pesar de su importancia, muy a menudo es grandemente distorsionado o demasiado simplificado, dice C.R. Sproul. Me he propuesto, pidiendo a Dios su favor, el poder escudriñar la carta a los romanos, con el deseo humilde y sincero de encontrarme con Dios y con su evangelio. Ruego poder tener mi corazón tan abierto y tan dispuesto para Él y su palabra como me sea posible. Y pido a Dios que ustedes también. Reconozco algunas de mis muchas limitaciones, pero también la mucha gracia con que contamos de parte de Dios al acercarnos a Él y a su palabra. Estaré presentando primero algunos asuntos introductorios sobre esta fascinante carta del apóstol Pablo a los romanos, la cual calificó John Piper como la obra teológica cristiana más importante escrita jamás, o como Lutero dijo, la parte principal del Nuevo Testamento. Y Calvino afirmó también: entender Romanos abre la puerta para comprender toda la Escritura. De modo que estamos frente a la catedral de la fe cristiana, como dijo Friedrich Goll. Algunos asuntos introductorios. El autor es el apóstol Pablo, que se dirige a los romanos en esta carta y se escribe alrededor del año 55 o 56 de nuestra era. Pablo se encontraba lo más seguro en la ciudad de Corinto cuando está escribiendo. Él ya había realizado sus 3 viajes misioneros más importantes, que se demoraron alrededor de 25 años. Y después de estos 3 viajes misioneros, encontrándose en Corinto, empieza a escribir esta carta. Y se está proponiendo un nuevo desafío, un desafío muy especial, y es el de ir a España. Sin embargo, tenía que hacer una travesía impresionante. Yo leyendo sobre esto me di cuenta de que de Corinto a Jerusalén hay 3.000 kilómetros aproximadamente. Dije yo, consulté, ¿cuántos kilómetros hay de la ciudad de Corinto hasta Jerusalén? 3.000 kilómetros. ¿Cuántos hay de Roma a Jerusalén? 4.000 kilómetros. ¿Y cuántos hay de España a Jerusalén? 5.380 kilómetros. Y Pablo está en Corinto. Tiene una ofrenda, una dádiva dada por esas iglesias de ese sector, que tenía que llevárselas a la iglesia de Jerusalén y de allí devolverse y otra vez pasar por Corinto, llegar a Roma y atravesarse hasta España. Más de 8.000 kilómetros. Y a nosotros nos cuesta salir al parque a dar y a anunciar la palabra de Dios. Interesante si pensamos en ello en un momento. ¿Cuáles eran los receptores o destinatarios de esta carta? La iglesia de Jesucristo a la ciudad de Roma. Hermanos, no sabemos cómo o quién estableció la iglesia en Roma. Lo más probable es que luego del Pentecostés y de la predicación del apóstol Pedro habían muchas personas de muchas partes, y lo más probable es que habían personas de Roma y que escucharon el mensaje y que se convirtieron al cristianismo y que con ellos llevaron el evangelio del Señor Jesucristo a Roma. Es lo más probable que así haya llegado el evangelio y se haya establecido la iglesia del Señor en Roma. ¿Qué estaba pasando en Roma? Existían muchas tensiones entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos en torno a la comprensión del evangelio, y es que se suscitaban muchas preguntas: lo que el evangelio significaba en la historia de salvación, cómo encajaba la ley de Moisés, de los profetas, cómo encajaban las promesas de Dios. Las buenas nuevas están siendo coherentes con que el evangelio, la palabra de Dios, esté llegando a los gentiles de esa forma y de esa manera, y que de la ruptura étnica, de la frontera étnica judío-gentil. Y es que era muy fuerte, como lo es fuerte hoy en día. Es decir, ellos no consideraban a los gentiles como
como dignos del Evangelio, como a quienes el Evangelio podría llegar, como si ellos no pudiesen dirigirse ni siquiera a Dios. De hecho, he visto videos hoy, en pleno siglo XXI, en la ciudad de Jerusalén, estos judíos ortodoxos, cuando ven personas como monjas, curas o personas predicando el Evangelio, les escupen y hasta les atacan por el hecho de no ser de su religión, por no ser judíos, por esa frontera que hay, esa división que hay tan marcada entre judíos que se creen la crema innata de la promesa de Dios y creen que aparte de ellos no puede llegar alguien más a recibir la gracia del Señor. Y estaba en ese entonces muy marcada también. Y había una controversia teológica entre los cristianos judaizantes y los que defendían el evangelio libre de la ley. Los judíos orgullosos de la ley y los gentiles de su libertad, entre comillas. Pablo les escribe con el ánimo de preservar la verdad, como preservar la paz sin sacrificar ninguna de ellas. Pablo sí que sabe acerca de esto porque es un judío y es llamado por el mismo Señor Jesucristo a ser apóstol a los gentiles. Sabía de qué estaba hablando y tenía toda autoridad y la tiene para hablar. ¿Cuál es el tema de la carta a los romanos? Se ha discutido mucho entre teólogos, entre eruditos sobre esto. Y entre muchos de estos asuntos que dicen cuál es el tema principal de los romanos, yo me inclino por el tema, y estoy de acuerdo con que alguien dijo que el tema principal del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque se necesita un elemento tan poderoso que pueda abarcar los otros elementos tan importantes de la fe y de la teología, como son la justificación por la gracia y por la fe. Ese tema de la unión mística con Cristo, el tema de quién constituye pueblo de Dios, el tema del amor de Dios que se muestra en el libro de Romanos, sin restarle importancia a estos. El Evangelio es un elemento tan poderoso que abarca el resto de elementos y no les deja caer, sino que los sostiene en la parte que merecen. La carta a los romanos trata cuestiones teológicas fundamentales y hace una permanente y vital aportación a los cristianos de todos los tiempos sobre la comprensión de su identidad y el contenido de su fe, dice John Stott. O como dijo Lutero, Romanos no es solo una carta digna de que cada cristiano la conozca palabra por palabra de corazón, sino también de ser objeto diario de su atención, como el pan diario para su alma. Es que cuanto más se considera la carta a los romanos, más preciosa se hace y mejor sabe. Hermanos, en los primeros 7 versículos de esta carta encontramos una declaración general sobre el Evangelio. Es como una pequeña síntesis. Pablo desde el desayuno, desde esta introducción nos está diciendo que va a ser el almuerzo. Y de esta introducción deseo resaltar 5 puntos que dan apertura a este maravilloso libro, a esta maravillosa carta. Lo primero es la identidad de Pablo, una vida consagrada para el Evangelio. Lo segundo es el origen del Evangelio que se encuentra en Dios. Lo tercero es la esencia del Evangelio, que es la persona de Cristo. Lo cuarto es el alcance del Evangelio, que es universal. Y lo quinto es el llamado del Evangelio a que seamos santos y manifestar su gloria. Primero, la identidad de Pablo, una vida consagrada para el Evangelio. Las cartas que leemos en el Nuevo Testamento tienen una redacción diferente a las que nosotros consideramos en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Nosotros escribimos más o menos así: junio tal de tal año, Pepito Pérez, estimado Pepito Pérez, por medio de la presente quiero que sepas, con mucho respeto a lo último, fulanito de tal. Y aquí vemos algo diferente. Primero está hablando el remitente, Pablo. Inicia su carta identificándose y lo hace de una manera muy clara y, como lo dice Miguel Núñez, de 4 aspectos. Frente a su posición, fue un siervo; su autoridad, fue enviado por Dios; su poder, fue apartado por Dios; y su mensaje, las buenas nuevas. Ahora,
lo que yo veo es que lo primero que Pablo habla sobre sí mismo es que es un siervo de Jesucristo, y la palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo, involuntario o voluntario. Es estar en sujeción, es estar atado, es estar sujeto a su amo, a su Señor, en este caso, como lo dice Pablo, a Jesucristo. Se reconoce, se identifica como esclavo, pues él ha comprendido, se sabe que ha sido comprado por Cristo y que no posee, como uno puede leer entre líneas, entre todos los escritos de Pablo, que él no posee derechos propios. Todo lo que considera Pablo está en sujeción a su Señor Jesucristo. Aquí muchos se estarán preguntando, un momento, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿O qué es lo que Pablo está queriendo decir? Que el Evangelio me invita a identificarme como un siervo, es decir, como un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que usted me está diciendo. ¿Y mi libertad qué? ¿Acaso yo no soy una persona libre? Y te diré, ¿cuál libertad? ¿Cuál libertad? Porque si vamos a la palabra nos enseña que nadie es libre absoluta y totalmente. Todos los seres humanos sirven a uno de estos dos amos, sin excepción alguna. O sirven a Dios para servirle a Él y a su reino, o sirven al diablo y a su ego para servirle al enemigo y a su reino. Yo soy libre y yo soy mi propio amo. Es lo que pensamos, es lo que pensaba yo. Y no sabía que era gobernado por mi ego, por mi pecado, el cual me ataba y ataba mi alma con pesadas y duras cadenas, arrastrándome a la condenación, llevándome a la muerte. No es que yo soy libre para tomarme unos aguardientes. Sí, pero es que no estás en control de esos aguardientes. Esos aguardientes están en control de ti. Es que soy libre para tirar este vicio. No, no eres libre para el vicio. El vicio te tiene encadenado. Y es el vicio, el pecado, el que te dice cada cuánto tienes que fumar, cada cuánto tienes que entrar a ese vicio. No tú no lo dominas. Él te domina a ti. El pecado te domina si no estás sujeto, si no es esclavo. Eres esclavo del Señor Jesucristo, eres esclavo de tus vicios, de tus pasiones, de tus pecados, de tu maldad, de tu egoísmo. Y tanto es así que llegas a un pecado, llego a un pecado y no podemos decir ya basta. Porque si de verdad fuésemos libres, el borracho diría ya basta, estoy afectando mi vida, mi salud, la de mi esposa, la de mis hijos, mi trabajo, mi vida social. Y no lo pueden hacer sencillamente porque son esclavos del pecado. Y no solamente en el aspecto del alcohol, en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, nos engañamos haciéndonos creer que la oscuridad es todo y que somos libres para hacer lo que queramos. Y entre más seguimos, más nuestra supuesta libertad, más atados y más muertos estamos. Luego, entonces fui hallado por Cristo. Y Cristo paga por mi vida y por mi libertad el precio más alto con su sangre, con su cruz. Me compró, rompió esas pesadas cadenas que me ataban y me invita a llevar un yugo ligero que se llama obediencia. Y me lleva rumbo a la vida eterna. La fe en Jesucristo implica sometimiento voluntario al señorío de Él. ¿O estás sometiéndote todo lo contrario al señorío del pecado? Jesús, mis hermanos, es un amo absoluta y perfectamente bueno. ¿Y por qué me haría yo esclavo del Señor Jesucristo? ¿Por qué aceptaría esa invitación? Porque Él es absolutamente bueno, Él es perfecto, Él es bondadoso, Él es caritativo, Él es amoroso. Al contrario del otro amo, que es cruel, que es despiadado y que solamente quiere para ti la muerte, mientras tu Señor Jesucristo tiene para ti la vida eterna y te encamina hacia el reino de los cielos, mientras que el otro amo te encamina hacia las tinieblas y el reino de la muerte. No hay otro camino, no hay estados intermedios. O sirves al Señor Jesucristo para salvación, o sirves al pecado para la muerte eterna. Luego Pablo habla de su llamado a ser apóstol y se identifica también con esto. Pablo no se autonombra
apóstol como muchos hoy se autonombran apóstol. Y es que uno se puede autonombrar lo que quiera. Así, ¿quién le dice que no? Yo me puedo autonombrar Superman, y no por autonombrarme Superman eso quiere decir que va a arrancar a volar. No, así de sencillo. Pablo no se autonombra apóstol. Pablo dice: yo fui nombrado por el mismísimo Dios, fui llamado para ser apóstol por Jesucristo. Dios lo llamó, y qué honor más grande es que Dios nos llame. Mis hermanos, y si estás aquí en esta mañana, es porque Dios te está llamando. Si estás sentado en esta mañana, en este lugar, es que Dios está llamando a tu vida, a tu alma, y lo hace a través del Evangelio, y lo hace a través de su Escritura, y lo hace a través de esta predicación. Y es como dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su llamado, no endurezcáis vuestros corazones, como el ejemplo que nos muestra la palabra de Dios del pueblo de Israel en el desierto, donde tentaron a Dios, donde Dios les hablaba una y otra vez y le mostraba su amor, y ellos rebeldes, yéndose en contra del Señor. Sí, Él lo llamó a ser apóstol, que significa enviado, embajador de Cristo, mensajero, delegado para anunciar las buenas noticias. Hermanos, somos llamados a ser que podamos expresarnos y expresar su voz, su voluntad, su palabra. Interesante esta palabra, hacer, no aparentar. A ser apóstol, a ser enviado. Y cuando leo yo que Pablo dice llamado a ser apóstol, a ser enviado, yo digo: Dios mío, ¿a qué me has llamado tú? ¿A qué nos has llamado tú? Porque si nos has llamado, si nos has enviado, no es a que aparentemos una cosa, es a que realmente lo seamos. Y vemos en la Escritura cómo se ataca a Pablo, tratando de desacreditarlo a él como apóstol, como enviado, como se ataca a muchos de los que somos enviados o son enviados de parte de Dios a hablar su palabra. Y es que como no pueden en contra del poder del mensaje del Evangelio, entonces atacan la identidad de aquel que está llevando el Evangelio, aquel que es enviado por Dios para llevar la palabra. Y entonces dicen: bueno, ¿y usted con qué autoridad está diciendo estas cosas? Como le dijeron a Jesús: hermanos, con la autoridad del que nos llama y que nos envía. Apartado significa determinar, dejar algo aparte, excluido con un propósito determinado. Es ser separado de y unido a. Es como cuando usted tiene un rebañito y usted dice: ve, voy a dejar esta ovejita para de esta sacar la cría. O tiene un montón de fruta y dice: ve, esta tan linda, o me agradó esta, de esta voy a sacar la semilla para hacer un semillero. Es sacarlo, es excluirlo, es apartarlo. Y eso lo hace el dueño, el amo, el Señor. Y es la manera en que Dios nos aparta, nos ve, y en su gracia dice: ve, voy a llamar a Freddy, a Gonzalo, a María, a Ruth, qué sé yo, y las voy a colocar aparte, porque tengo algo tan especial en mi corazón para con ellos, un propósito tan lindo para con ellos, que aquí los voy a dejar aparte, apartado para ser apóstol. Interesante que Pablo no concebía su vida aparte del Evangelio. Pablo está tan intrínsecamente unido al Evangelio que no se sabe cuál es Pablo y cuál es el Evangelio, dónde comienza él y dónde termina el Evangelio. Hermanos, él no comienza con su espectacular testimonio para llamar la atención de los romanos. Claro, es que él podía decir muchas cosas tesas. Él podía decir: ¿sabe qué, romanos? Yo fui llevado por allá a un piso muy alto en el cielo. Yo fui llevado como al tercer, cuarto piso del cielo, una cosa maravillosa. No. Él no empezó contándole su fabuloso testimonio. Él, todo lo que les dijo era su relación, su identidad, la cual tenía con Jesucristo y su Evangelio. Él está diciendo que él es apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que tenía la responsabilidad de recibir, de formular, de defender, de sostener y de proclamar el Evangelio.
El llamado a ser apóstol y el apostolado son inseparables. Y es que ¿cómo podemos decir que somos llamados y no anunciamos el evangelio? Qué cosa tan absurda, mis hermanos, y eso se presenta. ¿Y cómo es que muchos pueden anunciar el evangelio no con propósitos honestos, sino con propósitos deshonestos, sin ser llamados? Y muchos están anunciando el evangelio, lobos hablando de la palabra de Dios sin haber sido llamados. Qué cosa tan extraña, tan difícil de entender. Y es que no fuimos apartados para propósitos terrenales, temporales o únicamente personales, sino para propósitos eternos sobre el reino de Dios y sobre su gloria. Hermanos, como segundo, el origen del evangelio se encuentra en Dios. Dice ahí, apartado para el evangelio de Dios. Muchos hablan acerca del evangelio del apóstol Pablo, del pensamiento del apóstol Pablo, y no es el evangelio de Pablo, no es el mensaje de Pablo, no es el pensamiento de Pablo, es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Cuando nosotros nos paramos aquí, no hablamos de nuestra propia cuenta, inventándonos palabras para decirle a ustedes, porque nuestra palabra nada es. Lo que sacamos, lo sacamos de la escritura, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la propia boca de Dios, que primero llega ese mensaje a nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo, y luego a través de nosotros como mensajeros, como radios transistores, damos a conocer esa voz, ese mensaje, esa palabra, ese evangelio que le pertenece solamente a Dios, y a Dios sea la gloria por siempre. Pablo no se inventó. Pablo no se inventó el evangelio de las buenas noticias, no son de él. Jesús lo dice claramente, dice acerca del evangelio y acerca de la palabra del Padre: les he dado a conocer tu nombre, porque las palabras que me diste les he dado. Y si eso lo dice el mismo Jesús, ¿qué debemos decir nosotros? Yo les he dado tu palabra. Las palabras que ustedes oyen no son mías, sino que son del Padre que me envió. Por allá dice Pablo: ¿y qué tengo yo que no me haya sido dado? Y si me fue dado, entonces ¿por qué voy a jactarme como si no me hubiera sido dado? Este evangelio, estas palabras que ustedes están escuchando no son mías. Hablo palabra y mensaje, noticias salidas de la escritura de parte de Dios. Hermanos, han tratado de desvirtuar, de descalificar, de poner en duda el origen del evangelio de Dios y su autenticidad, diciendo que el papel puede con todo, que eso es obra de hombres. Pero les pregunto a ustedes, ¿puede acaso algún hombre podría concebir tal sabiduría de palabras? ¿Podría algún hombre tener tal sabiduría de expresar tal poder, de hacer vivas las palabras? ¿Podría algún hombre escribir palabras tan penetrantes, tan eternas, tan reveladoras, palabras que nos interpretan, que nos atraviesan el corazón y el alma, que muestran quiénes somos nosotros, que nos estremecen hasta las coyunturas? ¿Puede acaso algún hombre tener tal sabiduría y tal poder? ¿Puede alguien escribir palabras que permanezcan para la posteridad eternamente y para siempre? ¿Puede algún hombre haber conocido el origen de todas las cosas para escribirlo en palabras? ¿O el futuro que se avecina para escribirlo en lo que llamamos nosotros escrituras? El origen del evangelio está en Dios. Ningún ser humano inventó el evangelio. El evangelio es originado por Dios. Cuando llegamos a este planeta ya existía, dice el pastor Sugel. En el libro de Romanos, ¿sabe cuántas veces menciona a Dios? 153 veces. Así es que esto se trata del origen. El origen del evangelio se trata de Dios. La certificación del evangelio es la escritura, que es la continuación de las promesas dadas por Dios a los profetas. Tercero, la esencia del evangelio es el Señor Jesucristo. Este evangelio, mis hermanos, habla de su Hijo. Se trata acerca de Jesucristo,
el Hijo de Dios. Punto. Podemos leerlo de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pasemos al versículo número 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Y vamos a estar mirando eso. Habla acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, manifestado, dice Pablo, en dos formas. Una según la naturaleza humana, en debilidad, en sujeción a todo lo que esto implica, ese hecho. Es decir, el hecho de que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Primero se manifiesta en humanidad, en debilidad, y esto según las escrituras, según las profecías mesiánicas sobre un rey descendiente de David. El Evangelio habla de un Dios que se hace hombre, 100% hombre, pero también habla de un Dios que es 100% Dios, divino, único, eterno e inmutable. Los dos títulos que aquí Pablo menciona hablan de su humanidad y su deidad conjuntamente. Declarado el poderoso Hijo de Dios o el Hijo de Dios con poder, cualquiera de las dos frases cabe allí o está expresada allí en la palabra. Hermanos, y es que cuando dice que es declarado el poderoso Hijo de Dios, es decir que el modo en que la resurrección llega a Él es el punto decisivo en la asistencia del Hijo de Dios. Antes de la resurrección, Él era el Hijo de Dios en debilidad, en humanidad, en humildad, y mediante la resurrección se transforma, permítame la expresión, en el poderoso Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo es un hecho tan poderoso, tan misterioso. Hay tanto que desconocemos de aquello que nos cambió y cambió la historia de la humanidad y del universo en lo absoluto. Hermanos, y con todo respeto diría que de Dios mismo, desde nuestra perspectiva, y no estoy diciendo que Dios cambie, ni mucho menos, es que nos dejó ver cómo a partir de la resurrección ya nada sería igual. Es algo tan glorioso que afectó la eternidad misma. La esencia del Evangelio es Cristo. Le vemos a través de la Escritura en todas partes, y a eso nos llama la Escritura, que le veamos en toda ella. Le vemos a esta esencia que es Cristo a través de cuando las Escrituras nos hablan de la creación, que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Cuando la Escritura dice hagamos, ahí vemos la esencia del Evangelio que es Cristo. Cuando dice hagamos el hombre en nuestra imagen y semejanza, lo podemos ver cuando viene la promesa de redención en Génesis 3. Podemos ver a Jesucristo en la promesa de bendición hecha a Abraham. Podemos ver a Jesucristo en ese acto de sacrificio que iba a hacer en Isaac. Podemos ver a Jesucristo en Moisés llevando al pueblo a través del desierto. No podemos ver la esencia del Evangelio que es Cristo en el agua que sale de la roca, en el pan que cae del cielo, en el asta que levantan allí en el desierto para que cuando miraran por la fe fuesen salvos, en David y su reinado, en el cuarto hombre en el horno de fuego, en el siervo sufriente que nos habla Isaías. Todo es acerca de Él. Hermanos, nuestra salvación es solo un resultado de la expresión de su gloria, de su esencia, de quién es el Señor Jesucristo para nosotros y para esta humanidad. Cristo es el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias hablan de Él. Y déjenme decirle algo, no hay mejor noticia que esa,
que Dios nos envió a su Hijo al mundo para mostrar su gloria, para mostrar su amor, para salvar al pecador. Y es que es una buena noticia que ya no tengamos que ser condenados eternamente, que ya no tengamos que estar más en oscuridad y en muerte. Es una buena noticia. Y es que Él ha resucitado entre los muertos y que tiene todo el poder para darnos vida y vida eterna. Hermanos, la esencia del Evangelio es Cristo. La esencia del Evangelio, no nos equivoquemos, no es un testimonio personal acerca de nosotros mismos. Y cuando vamos a hablar el Evangelio, no pensemos que nuestro testimonio es Evangelio. No. Nuestro testimonio puede ser una herramienta para mostrar al Cristo que es el Evangelio, pero nuestro testimonio no es Evangelio. La esencia del Evangelio no son normas morales. La esencia del Evangelio es el Jesucristo Santo, el Hijo de Dios, y a este sí santificándonos a todos nosotros los que creemos en Él por la fe. Cuarto, el alcance del Evangelio, mis hermanos, es universal. Dice Pablo: por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. La esfera de acción del Evangelio abarca todas las naciones. El don apostólico del cual está hablando Pablo no es otra cosa más que el inmenso privilegio y honor de anunciar a Cristo y la gran responsabilidad que esto conlleva. Repito esto: expresar el Evangelio de Dios, hablar acerca de la esencia del Evangelio que es Cristo, es un honor inmenso, es un privilegio que hasta desean los mismísimos ángeles tener. El honor de anunciar a Cristo tiene consigo una gran responsabilidad. Hermanos, el Evangelio afecta el universo entero. Y no olvidemos que Cristo y en Cristo se han reconciliado con el Padre. Dice la Escritura: todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tal es el alcance del Evangelio. Y usted dirá: ¿y qué cosas hay en el cielo que tengan que ser reconciliados con el Padre? ¿Y qué cosas hay debajo de la tierra que tengan que ser reconciliados con el Padre? Pues esas cosas que ignoramos, que son misteriosas, el Evangelio hace que puedan ser reconciliadas con el Padre. Aquello visible e invisible, todo tiene que ver con el Evangelio. Si el Evangelio no hace acepción y es universal y se abre a todas las esferas, ¿por qué nosotros sí hacemos excepción cuando tenemos nosotros el Evangelio? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Por qué pensamos que algunos no son dignos de escuchar estas buenas noticias? ¿Ve? Y cuando nosotros estamos pensando así, hermanos, tan sencillo: cuando callamos este Evangelio, cuando le negamos a otro la gracia de escuchar, de creer y que de parte de Dios pueda escuchar la palabra y ser salvo. Cuando le negamos a otro la posibilidad de que el Evangelio llegue por sus oídos, entre a su corazón, crea con todo su corazón y pueda ser salvo, nosotros estamos siendo egoístas, malagradecidos, porque estamos impidiendo que las cadenas que le atan sean rotas, que el perdón del Padre llegue a esa persona, que sus ojos puedan ver la luz cuando están andando en tinieblas. Hermanos, créanme que fuera del Evangelio, o créanme a mí, no crean en la Escritura, que fuera del Evangelio no hay salvación absolutamente para nadie. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. Nadie se va a salvar por los sacrificios propios. Nadie se va a salvar porque es muy bueno moralmente. Absolutamente todos los que se salvan, desde Adán hasta el último, se van a salvar por el Evangelio del Señor Jesucristo. No más.
Todos deben escuchar el evangelio. Hermanos, se lo debemos a nuestro Señor. Se lo debemos a aquel que nos salvó, a aquel que nos ama, a aquel que nos rescató, a aquel que rompió nuestras cadenas, a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, a aquel que nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados, a aquel que nos vio cuando estamos en la inmundicia y metió su mano para sacarnos. Aquel que dio su vida por nosotros, se lo debemos, hermanos, y es lo mínimo que podemos hacer. Pero qué malagradecidos, qué ingratos, qué impíos, qué crueles, qué sin alma somos nosotros cuando callamos este evangelio. Y que Dios me perdone y que Dios nos perdone a todos. Porque ahorita hablaba con alguien y decía, qué lugar tan maravilloso al cual Dios nos ha traído. Claro que sí, qué lugar tan maravilloso. Pero ¿de qué vale este lugar si nuestras bocas se quedan calladas frente al hecho de pronunciar el evangelio de Dios? ¿De qué vale tener un lugar que sea 1000 veces más amplio que este si nuestras bocas no dicen que Jesucristo es el Señor? ¿De qué vale que estemos sentados nosotros hoy aquí disfrutando de la gracia y de la salvación si callamos? ¿De qué vale, hermanos? Muchos están muriendo y no es porque Dios no tenga el poder para salvarlos, es porque estamos callando. Qué desgracia, hermanos. Qué desgracia. Y tenemos que estar repitiendo una y otra vez, hablen del evangelio. Y el tiempo se acerca que el Señor viene. Y hay de nosotros si seguimos callando. Y hay de nosotros si seguimos en tal actitud de miseria para con el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me calmo o no me calmo? Sí. No me voy, no, sí me voy a calmar. Sí me voy. Todos debieran de escuchar este evangelio. No seamos indolentes y desagradecidos, callando para que otros no escuchen este evangelio. Ay, claro, como yo soy salvo, como si me muero hoy ya voy a la presencia del Padre. Y los otros ya ellos sabrán, para que fueron bobos, para que no escucharon. Solo podemos hablar y compartir este evangelio mientras estemos vivos. Y este evangelio le servirá a todo aquel que esté vivo, así esté muerto en delitos y pecados. Pero mientras esté vivo, ya cuando esté en el cajón, usted no le va a decir, ay, de tal manera amó Dios al mundo. Ya no sirve, ya no sirve. Ánimas benditas del pueblo, ya no sirve. Mientras esté vivo, hay que decirlo, hay que hablar. Ánimas benditas, no, ya no, ¿para qué? Ya no hay remedios para el que esté muerto. Ya el evangelio, ya no hay esperanza. Si no escuchó el evangelio estando vivo, ya no hay esperanza. Y lo mismo usted y yo, si no hablamos estando vivos del evangelio, hermanos, muertos, no crea que nuestra alma va a venir aquí a hablar. Ay, Padre Abraham, pero es que si alguno resucita entre los muertos, olvídese. No va a ser así. Hay que predicarles el evangelio para que lleguen a la obediencia, a la fe, lo dice ahí Pablo. Y al parecer también hay que predicar el evangelio al pueblo de Dios. No lo tienen que estar predicando a nosotros una y otra vez. Parece que tenemos que ser reevangelizados, como estaban diciendo en estos días. Ojalá recibamos el evangelio. Y quinto, el llamado al evangelio a ser santos y a glorificar a Dios. Entre ellos están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Dice antecito, por medio de él y en honor a su nombre. Hermano, entre esas naciones somos bendecidos nosotros. La gracia nos llega a nosotros. Traspasó tiempo y espacio. Traspasó fronteras. La gracia del evangelio de Dios, caramba, no sabe cuántas cosas tuvo que pasar, cuánto ignoramos, cuántos mártires, cuánta sangre tuvo que haber sido derramada para que ese evangelio pasara generación tras generación, una y otra vez hasta llegar aquí.
hasta llegar a mi vida. Cuántas oraciones, cuántos sacrificios, cuánto amor de parte de los que creyeron antes de nosotros. Y ahora esa gracia del Evangelio nos llega a nosotros. Y entonces nosotros, ¿qué? Aquí quedó la gracia, no sigue. No, mis hermanos. Nos tocó a nosotros también la gracia de Dios, como les dice Pablo a los romanos, y les recuerda que Dios los ha llamado y lo ha hecho porque los ama. Pablo está diciendo a los gentiles que están en Roma: gentiles, Dios los ama. Para ustedes también es la promesa, para ustedes también es la gracia, para ustedes también es el Evangelio, para ustedes es también el de tal manera Dios los amó que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ustedes también es, para nosotros hermanos también es esa gracia del Evangelio, es ese plan eterno de Dios que ahora es revelado a todos por esa gracia que explota en gloria y que lo abarca todo y a todas. El hecho de saber que Dios nos llama debe de llenarnos de gozo. ¿Qué nos pasa? Esto debe llenarnos de supremo gozo y de alegría. Debemos nosotros estar con tal gozo, pienso yo, como el de Bartimeo cuando gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba y gritaba. Cuando el maestro lo manda a llamar y llegan a él y le dicen: ten ánimo, el maestro te llama, él te llama, ánimo. Hermanos, Dios nos está llamando, ánimo. Usted que vino hoy por primera vez a este lugar y está escuchando Evangelio, el Señor Jesucristo te está llamando, ánimo. Y te está llamando como a Bartimeo para que deje las tinieblas y vean la faz de la luz reflejada en el rostro de Cristo. Usted que vino desanimado, usted que viene así como maluco espiritualmente, que está pensando si abandonar: hoy vine porque... Ánimo, dice el Señor Jesucristo, Él te está llamando. ¿Y qué llamado es el que te hace? No para que sigas en la miseria y en el pecado, no para que vivas una vida ahí de a poquitos, a cuentagotas, una vida abundante en la que llama el Señor a que nosotros vivamos. ¿Y a dónde está esa vida? En Él. Ten ánimo, Él te llama, y no solo te llama, Él te ama. Una cosa es que nos llamen y otra cosa es que Él nos llame y nos ame. Y no porque seamos buenos, no porque haya visto algo bueno en nosotros. Es más, estando nosotros muertos en delitos pecados, Él ya nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Y no con cualquier amor, no con el amor con que nosotros suponemos, pretendemos, pensamos o imaginamos que ama. Si alguno piensa o pensamos que Dios ama de tal manera, hermanos, estamos equivocados. Es más, infinitamente más, supremamente más. Es más, no nos alcanzamos ni a sospechar de cómo es el amor del Padre. Un amor de cruz, un amor que sangra de una manera sacrificial y de tal manera que no se puede expresar con palabras. Y termina diciendo: gracia y paz a vosotros. Y ahora, ¿cómo concluimos esto? Wilmar, ¿y yo qué hago con lo que usted me acaba de decir? Con lo que el Evangelio me acaba de decir. Pues se lo voy a poner así sencillito, espero, sencillitos en comillas. Pero no me voy a extender mucho en esto para que la parte aplicativa de qué hago yo con esto que he escuchado, Dios nos ayude a ponerlo en práctica. ¿Qué haremos con esto que hemos escuchado? Si has escuchado en esta mañana que somos siervos,
pues actuemos como tal. Si has escuchado en esta mañana que debemos identificarnos como esclavos de un Señor que es bueno y perfecto, actuemos en consecuencia, como quienes han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Sujetémonos a ese Hijo de Dios, obedezcamos a ese Hijo de Dios. Si el origen del Evangelio es Dios, agradezcamos en consecuencia, honremos ese Evangelio, honremos el Evangelio que es de Dios y no es de hombres, es de Él. Honrémoslo con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestro quehacer diario. Defiende ese Evangelio, proclama ese Evangelio. Si la esencia del Evangelio es Jesucristo, entonces busquémoslo en las Escrituras, encontrémoslo en cada página de la Biblia, escudriñémoslo hasta encontrarlo, deleitémonos en Él, contemplémoslo, démosle gloria, hermanos, a cada versículo. Métase ahí, dígame: Señor, dame de este tesoro que está escondido, revélamelo, en tu luz veré luz. Señor, tu palabra es magnífica, gloriosa. Quiero verte a ti, solo a ti, a través de tu palabra. No quiero pasar por ella como si hubiera pasado por cualquier escrito. Te quiero encontrar en cada página, en cada versículo, en cada palabra. Revélate a mí. Si la esencia del Evangelio es Cristo, mis hermanos, acérquese a la palabra y acerquémonos a la palabra con toda expectativa. Si el alcance del Evangelio es universal, entonces no nos callemos. Seamos la voz del que anuncia la paz. Seamos la voz de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Llevémosle la vida a los que están muertos. No pensemos que hay alguien que sea indigno del Evangelio, porque si hay alguien que es bien indigno del Evangelio, ese soy yo primeramente y tú también. Y aquí estamos por la gracia de Dios y el Evangelio. Por último, si hemos sido llamados y amados, entendamos el valor eterno que esto conlleva. Vivamos para darle gloria a Él. Esto no se trata de nosotros, no a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria. Y vivamos el llamado, amándole y amándonos como hemos sido amados. Oremos, mis hermanos. ¿Qué tienes que decirle a Dios en esta mañana que has escuchado la palabra? No tienes que decirle nada, porque si no tienes que decirle nada, permanece en silencio. Si la voz de Dios que ha llegado en esta mañana a tu corazón no te ha hablado, no tienes que decirle nada. No hay nada para decir. Si no crees lo que has escuchado, no hay nada para decir. ¿Para qué actuar hipócritamente, cierto? Pero si esta es la voz de Dios, mis hermanos, si este es el Evangelio de Jesucristo, si este es el Evangelio de Dios, si esta es la palabra de Dios que en esta mañana de domingo Dios tenía para mí y para ti, algo le debes decir al Señor. Y si las palabras no salen, con sinceridad, hay algo que está muy mal en tu vida o en mi vida. Pero si Él ha hablado, tal vez podamos decir algo como: Señor, perdóname. Perdóname porque mi actitud no ha sido la actitud de siervo. Más bien ha sido una actitud de amo. Más bien ha sido la actitud de que
Yo ordeno y tú obedeces. Perdóname por tal grado de desfachatez, de idiotez. Perdóname, Señor, porque a veces me comporto como dice tu palabra, te llamo Señor, Señor, y no obedezco lo que tú me dices. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor. Perdóname, Señor, porque el Evangelio es de Dios y a Dios la gloria. Perdóname por las veces que no hemos considerado esto en serio, en verdad. Perdóname, Señor, porque la esencia del Evangelio es Jesucristo. Y la hemos contaminado de tal manera, Señor. Le hemos metido tantas arandelas. Le hemos puesto tantos adornos inútiles que ya no se sabe, que ya no se ve la esencia que es Jesucristo. Perdónanos, porque le hemos puesto tantas normas creadas por nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque si el alcance de este Evangelio es universal y nosotros hemos permanecido callados, Señor, por cobardes, por indolentes, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido llamados y escogidos, hemos sido amados por ti y actuamos, Señor, de una manera, qué calificativo poner. Perdónanos. Pero gracias, Dios, gracias porque en tu amor y en tu gracia sigues contando con nosotros. Nos das una nueva oportunidad. Todos los días son nuevas tus misericordias. Y hoy nos evangelizas. Hoy tenemos buenas noticias de parte tuya para nosotros. Que nuestro corazón rebose de gratitud. Que nuestra boca se abra para proclamar tu evangelio. Para decirle a otros que la resurrección de los muertos es gracias a que tú has resucitado, Señor. Gracias, Dios mío, por tu evangelio, porque en el mundo hay tantos que están escuchando tanta basura. Tú permitirnos a nosotros escuchar una palabra que vive y permanece eternamente, una palabra que da vida, una palabra que sana, una palabra que consuela, una palabra que anima, una palabra que exhorta, una palabra, Señor, tuya, que basta para sanarnos, una palabra tuya que es gracia, para que sigamos adelante, para que tomemos ánimo y nos fortalezcamos en Cristo y en el poder de su Espíritu. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo.